Bienvenidos a la presentación del libro Transparencia en Sonora, Rutas y Retos de su Política Pública, coordinado por Víctor S. Peña. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Colegio de Sonora. En el marco de la Semana Internacional de Gobierno Abierto, el Colegio de Sonora les da la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes lo hacen a través de redes sociales. Les recordamos que durante la presentación de esta obra podrán compartir con nosotros sus comentarios y preguntas y al final de esta presentación se las haremos llegar a los expositores. Para esta presentación le damos la más cordial bienvenida a los comentaristas que esta tarde nos acompañan. María Teresita Estefanía Anguamea Martínez. También con nosotros, Lourdes Encinas Moreno. Manuel Alejandro Encinas Islas. Por supuesto, también le damos la bienvenida al doctor Víctor Peña Mancillas, coordinador de esta obra. Y bien, de esta manera le cedo el uso de la palabra al moderador, el doctor Víctor Peña. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Saludar y agradecer, por supuesto, a quienes están aquí hoy en el auditorio de posgrado del Colegio de Sonora y a quienes están siguiendo en vivo esta transmisión o que la ven después, como siempre y como es tradición en esta institución que es la Casa de las Ciencias Sociales y las Humanidades en nuestra entidad. Convocamos a estos momentos de reflexión y de exposición para poder compartir algunas de las ideas y de los trabajos que se realizan desde las ciencias sociales y las humanidades. La idea ha sido la de invitar de este lado acá en la mesa a algunas y algunos de los autores. Afortunadamente también nos acompañan entre el público hoy una autora Adriana, otro autor Iván, que nos acompañaron desde por allá el mes de septiembre del 2022 cuando empezábamos a reflexionar y me permito hacer, antes de ceder el uso de la voz, cuando empezamos a reflexionar en septiembre del 2022 lo que había implicado la reforma constitucional en materia de transparencia en el 2014, es decir, ya hace 10 años, que en el caso de Sonora implicó, como en el resto del país, una reconfiguración del órgano garante y a partir de eso una reconfiguración total de la manera en la cual se debiera de estar viviendo el acceso a la información y la transparencia. Este libro, entonces, lo que ha pretendido es ofrecer un mosaico de interpretaciones, que no es un mosaico exhaustivo. La transparencia en sí misma tiene muchas aristas y tiene muchos matices, tiene muchas formas en las cuales nos podemos aproximar, pero sí de manera, comprensiva, tratar de entender cómo desde nuestra realidad subnacional, desde la entidad que es Sonora y cuál ha sido la experiencia, podemos vincular este tema de la transparencia con lo que está sucediendo en los municipios, con lo que está sucediendo en el Poder Judicial, con lo que está sucediendo con su vinculación con el gobierno abierto, con la transparencia, con la fiscalización y con otros muchos temas. Insisto, como una panorámica general de este tema en el marco del 10º aniversario. Y nos comprometimos a poderlo agendar el día de hoy justamente porque se está viviendo a nivel internacional la Semana del Gobierno Abierto y lo que hicimos encuadrar esta presentación toda vez que la transparencia es uno de los componentes reconocidos del concepto de gobierno abierto. Y entonces, sin más preámbulo, la idea general es aquí con la invitación, agradecer por supuesto a la maestra Teresa, a la maestra Lourdes y al maestro Manuel, que nos puedan compartir sus cuál ha sido la aportación del libro y después de eso pues pasaremos al diálogo, a preguntas y respuestas. Aprovechar, insisto, tenemos también a una autora más y a un autor que nos acompañan por aquí. Leo algunas breves líneas. Empezaríamos entonces con María Teresita
Estefanía Guamea Martínez. Ella es maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora en la línea de investigación de análisis y evaluación de políticas públicas. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora y es autora de un libro que se presentó no hace mucho también aquí, que se llama Organizaciones Afiliadoras de Autos Chocolate, Adaptación y Sobrevivencia en Sonora. Te cedo el uso de la voz. Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, pues buenas tardes a todas y todas. Es un gusto estar aquí de nuevo en el colegio. Y pues el día de hoy les voy a platicar un poco sobre la participación que hice en esta publicación. El capítulo se titula El progreso de la legislación en Sonora en materia de acceso a la información pública, transparencia y datos personales, ¿no? Entonces, en este capítulo básicamente se hace un recorrido por las diferentes leyes, los diferentes ordenamientos legales en materia de transparencia aquí en Sonora, ¿no? Se hace una breve descripción con diferentes puntos. Básicamente está dividido, puede decirse que en tres apartados, por así decirlo, donde primeramente se analiza la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que fue publicada en el año de 2005. En una segunda parte se describen las reformas que tuvo esta propia ley, y como una tercera parte se describe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que fue publicada en 2016, ¿no? Entonces, en este capítulo se trata de describir cuál ha sido el progreso desde un análisis jurídico. No crean que pues es muy técnico, por así decirlo, pero pues por mi formación se hace una breve descripción, ¿no? De una forma más amable, por así decirlo. De esto pues nosotros podemos conocer y tener un panorama de cómo han ido cambiando y cómo estos ordenamientos han ido modificándose, adaptando a diferentes elementos, ¿no? Entonces pensamos que todas las personas tienen derecho al acceso a la información, pues esta que sea generada, sea administrada por un servidor público, por las autoridades. Entonces estas autoridades también están obligadas pues a proporcionarnos esta información, ¿no? Sin ser necesario que nosotros tal vez acreditemos el uso, cuál es el interés de esto, ¿no? Entonces, en un principio, el acceso a la información no era considerado como un derecho fundamental, pero en este capítulo se va describiendo un poco de cómo fue cambiando, ¿no? Entonces, en esta primera parte, como les mencionaba, donde se habla de la ley que fue publicada en 2005, la de acceso a la información, ahí se menciona un poco sobre los recursos, las responsabilidades, cuáles son los sujetos obligados, ¿no? Y cuál es el tratamiento que le deben de dar a la información, ¿no? De ahí se crean pues las unidades de enlace, donde nosotros podemos presentar las diferentes solicitudes, ¿no? De información. Entonces, estas bases se mantienen y después tienen unas reformas, ¿no? Son 4 de ellas, una en 2005, posterior a su publicación. La segunda de ellas fue en el año de 2007, después hubo otra en 2011 y una última en 2013, ¿no? Entonces, en el segundo apartado se describen cuáles son estos cambios, ¿no? Estos ajustes, estas modificaciones que se le hicieron a esta ley, ¿no? Y de ahí se destaca que a partir del 2011 pues se van haciendo estos ajustes en materia de derechos humanos. Como una tercera parte, que es la que les mencionaba, donde ya se analiza y de acceso a la información pública, esta que fue publicada en 2016, pues esta tras su publicación abroga a la ley anterior, la del 2005 y las demás reformas, ¿no? Sin embargo, pues estas leyes dejan un precedente que se retoman, por así decirlo, en esta ley del 2016. Entonces se desglosa un poco más, algunos artículos cambian, se amplían, se incluyen diferentes figuras, por así decirlo, ¿no? Entonces en este capítulo ustedes pueden observar cuáles han sido estos puntos que han ido adaptándose, ¿no? Y bueno, entonces en ley de transparencia y acceso a la información se vienen pues diferentes descripciones como las responsabilidades que tienen los sujetos obligados, se amplía el catálogo de estos sujetos, por así decirlo, se mencionan cuáles son los procedimientos, cuáles son estos mecanismos que nosotros tenemos para ejercer este derecho.
También viene ahí algunos puntos donde se incluye el Sistema Estatal de Transparencia, el Instituto Sonorense de Transparencia, las figuras de comisionados, el Consejo Consultivo, y también hay un apartado donde pues se promueve, ¿no?, y se difunde la cultura de rendición de cuentas, ¿no? Entonces ahí también se viene una descripción de los diferentes mecanismos que existen pues para garantizar el cumplimiento del acceso a la información. Y como dato importante, pues se agrega ahí la cuestión de la transparencia proactiva y del gobierno abierto, ¿no?, en el sentido de que puedan emitirse diferentes políticas de transparencia, donde se coadyuve con los sujetos obligados para que puedan proporcionar información y que también se puedan generar políticas donde se mejore el desempeño gubernamental, ¿no? Y también pues se atienda a las diferentes necesidades de la sociedad, pero con soluciones, ¿no? Y bueno, para ya ir cerrando un poco mi participación y para no spoilearles todo el capítulo, ahí mismo, casi al final, pues hay un apartado donde se resaltan como las similitudes y las diferencias que hay como entre estos cambios de leyes, por así decirlo, perdón. Entonces, se considera que la legislación en materia de transparencia aquí en Sonora pues ha progresado a la par de la protección y la tutela de los derechos humanos, ¿no? Se fue adaptando, se fue adecuando a los diferentes ordenamientos que están a nivel federal, que están a nivel internacional, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como sociedad pues conozcamos cuáles son las herramientas que tenemos para poder nosotros evaluar a los gobiernos, también conocer el desempeño de los servidores públicos y también pues exigir la rendición de cuentas, ¿no? Esto también nos permite de alguna forma vigilar el ejercicio del poder y pues les recomiendo, les recomiendo, ¿no?, que difundamos esta información pues para hacer uso de este derecho en una manera de que lo podamos pues mantener y que a lo mejor en un futuro pues no exista algún retroceso, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo en cuanto a mi participación. Les recomiendo leer este capítulo y conseguir también esta obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Recordar que, al igual que los libros que se publican en el Colegio de Sonora, una forma de conocerlos es a través del acceso abierto. Esto es visitando la página del Colegio de Sonora y en la parte en donde se encuentran las novedades editoriales, sin costo puede conocerse esta obra. Cedo ahora el uso de la voz al maestro Manuel Alejandro Encinas, a quien presento con algunas líneas generales. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora y maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, en la línea de investigación, análisis y evaluación de políticas públicas. Cuenta con experiencia profesional en el servicio público como abogado postulante y docente a nivel universitario. Es autor de artículos en revistas y capítulos de libros relacionados con el derecho penal, con transparencia y corrupción. Y dentro de un par de meses también ya saldrá a la luz el libro que fue producto de su tesis de maestría, donde se vincula la corrupción. Pero bueno, ya nos platicará él. Actualmente se desempeña como profesor adscrito al Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora y es asistente académico aquí en el Colegio de Sonora. Manuel. Muy buenas tardes, muchas gracias a las personas que nos acompañan y a quienes siguen la transmisión en redes sociales de este evento. Y aprovecho también para agradecerte, Víctor, por la organización y por el impulso de este tipo de temáticas, que creo que un elemento muy importante, ¿no?, fundamental de este libro es que aborda a nivel entidad, ¿sí?, en el caso de Sonora, el tema de la transparencia, y por ahí se menciona pues que como tal no encontramos aquí en el país estudios a profundidad de lo que ocurre dentro de cada una de las entidades en el marco de la implementación pues de este gran principio, ¿no?, del gobierno en lo que va de este siglo. Entonces, como parte de esos trabajos, pues fui invitado a colaborar, como decía Víctor, con el seminario académico que se llevó a cabo en el 2022, en agosto.
Y mi intervención o mi participación, digamos, a lo mejor un poquito relacionada con lo que mencionaba Teresita, de la vertiente jurídica de la transparencia, pues por mi formación, ¿no? Digamos, por ahí están más o menos mis intereses. Entonces, este tema de la transparencia que fue implementado sobre todo en lo que va de este siglo, pero desde 1977 está como tal ahí en la Constitución el derecho de acceso a la información. Hay una parte o hay un elemento que me llama la atención y que fue la que quise retomar, que justo es la coacción que contemplan estos marcos normativos, ¿no? Digamos, ese poder que tiene el derecho es un poder legítimo para ejercer y de alguna manera aplicar cierta presión, coercionar, a través de diferentes mecanismos para que se cumplan y se lleven a cabo lo que está establecido en los marcos normativos, ¿no? Entonces, justo yo retomo la parte de la coacción a nivel estatal y lo que hice pues fue una revisión del marco normativo, no en el sentido de una reconstrucción de su evolución, sino de la identificación de estos elementos coactivos que se contemplan en la ley y por ahí escarbando en los motivos y cómo desde lo público se ha intentado ejecutar este tema de la transparencia, ¿no? En el caso de Sonora particularmente, y pues haciendo por ahí un reflejo al caso federal, que a fin de cuentas los marcos normativos en la entidad son muchas veces un reflejo, ¿no? Del marco federal. Se retoma generalmente, o lo vamos a ver en muchas temáticas, el modelo federal y se ajusta y se adapta al modelo estatal. Entonces, el texto, decía, se enfoca en la dimensión jurídica, ¿sí? A partir de 2002 es cuando empezamos a encontrar ordenamientos legales con la ley federal primero, que nos permiten de alguna manera volver operacionable, por decirlo de alguna manera, el tema de la transparencia. Con la alternancia o con el cambio de partido en el poder del gobierno federal en el año 2000, se presenta la transparencia como un pilar del quehacer público. Sin embargo, pues esta definición o este planteamiento pues es de alguna manera muy general y se empieza a materializar en los instrumentos normativos primero y en las instituciones o las organizaciones gubernamentales que se crean para poder implementar este principio. Entonces, en esta evolución del marco normativo, lo que encontramos es que aparecen primero sanciones y supuestos normativos que son sujetos de sanción para quienes incumplan con los principios que la ley establece que deben de implementarse para que exista como tal lo que decimos transparencia en el gobierno, ¿no? Entonces, este concepto, ¿no?, de que la transparencia es un pilar del gobierno, pues empieza a aterrizar ya en ideas concretas en las leyes y lo que hacen los entes públicos es empezar a ejecutar. Y para esa ejecución es que requieren de la coacción, ¿no?, que es el punto central, ¿no?, del análisis que realizo en el capítulo. Entonces, lo que ocurre primero, digamos, para sintetizar un poco esta evolución histórica, ¿no?, de la coacción en los marcos normativos, es que empiezan a aparecer las sanciones a los servidores públicos que están relacionados con el manejo de la información como tal. Entonces, estas sanciones primero aparecen en la ley federal por ahí como 5 supuestos e incluso carece la ley de procedimientos para determinar en un primer momento la responsabilidad y está sujeta a otras leyes. Sin embargo, lo que encontramos conforme va avanzando la legislación y se va reformando es que cada vez se van ampliando más los supuestos de responsabilidad y agregándose diferentes tipos de sanciones, llegando incluso a convertirse en un tipo penal, ¿no? Digamos lo que conocemos como delitos. Entonces, por allá en el 2006 empieza a aparecer en el Código Penal Federal la posibilidad de sancionar hasta con prisión aquello que incumpla con las leyes que regulan la transparencia como principio de gobierno. Entonces, este marco normativo de alguna manera se refleja en la entidad y empezamos a ver que cada vez se empiezan a agregar más fracciones por ahí al articulado que contempla las sanciones y se empiezan a ampliar, ¿sí? Entonces, a partir de la revisión del marco normativo,
empiezo o digamos acudo a la información que tienen los entes públicos respecto a las sanciones efectivamente aplicadas. Porque si de alguna manera el marco normativo requiere irse ampliando o digamos se justifica en la función legislativa la ampliación de estas conductas que representan para los ciudadanos de alguna manera una restricción, ¿no?, en los comportamientos, pues habría que revisar como en la realidad de qué manera se están aplicando y de qué manera ese marco normativo está funcionando para que efectivamente la transparencia sea un pilar del quehacer público. Digamos, para no profundizar, porque se hace una revisión de todas las leyes que contemplan estas sanciones, llegamos al punto, en el caso de Sonora, que hay como tal un tipo penal, ¿sí?, que son los delitos contra la custodia o guarda de documentos. Irónicamente, reduce el tiempo en el que se puede sancionar, digamos, es la conclusión que llevamos hasta ahorita, pero al momento de uno analizar los motivos y entender el por qué esto llega al ordenamiento normativo, que es parte de la función legislativa, encontramos en las justificaciones que la idea es perfeccionar el sistema de transparencia, combatir la corrupción e incluso por ahí, ¿sí?, actualizar la mirada del poder público sobre los hechos de corrupción en cuanto a su gravedad. Digamos, desde el legislativo, las ideas o la intención de la ampliación de estos supuestos parecen justificarse en la imagen que va a transmitir como tal a la sociedad y la transparencia como un elemento directamente relacionado con el control de la corrupción, pero incluso el control o el combate de la corrupción es el motivo por el cual se empiezan a ampliar estas sanciones. Y bueno, a manera de síntesis, ¿no?, digamos, de los resultados que ha tenido este marco normativo, pues al momento de revisar las sanciones, resulta que el número de denuncias por incumplimientos de publicación de la información pública, ¿no?, que es la que deben de tener los entes públicos disponibles, pues en realidad resulta muy bajo, ¿sí? No es un mecanismo, un elemento al cual se esté recurriendo como tal la ciudadanía, digamos, no está utilizando esta herramienta coactiva que contempla la ley. Y en el caso de los recursos de revisión, que sería el recurso legal que tiene el solicitante cuando la información no le fue dada a satisfacción y acorde a la ley, vemos también un comportamiento que nos lleva, digamos, o nos va orillando a una conclusión. En el año 2019 se duplican este número de recursos, ¿no?, que justo coincide con los cambios de gobierno en 2018. Bueno, un paréntesis, ¿no? El estudio o el análisis de la información se da entre el periodo 2016-2021 a partir de información del Instituto Sonorense de Transparencia, ¿no?, de sus informes anuales. Entonces, la mayoría de estas resoluciones de recursos, pues lo que termina haciendo es modificar o revocar o desechar como tal la respuesta que dio el ente público, ¿no? Muy pocas veces se confirma. Entonces hablamos de respuestas que pueden ser perfectibles, ¿sí?, digamos, partiendo de que pudieran ser error de la unidad de transparencia o falta o alguna omisión, ¿no? Y cuando nos vamos al índice de recurrencia, pues vemos que se maneja igual alrededor del 3 y 4%. El índice de recurrencia sería la proporción de solicitudes que fueron recurridas por insatisfacción con la respuesta, ¿no? Y vemos que en el 2019, ¿sí?, y en el 2022, que esta es una información actualizada, incrementan estos índices de recurrencia. ¿Qué pasa o digamos a dónde nos lleva o a cuál es la conclusión que va acentuándose aquí? Cuando hay un cambio de gobierno, empezamos a ver estos picos de la aplicación de sanciones, ¿sí? Y al momento de que preguntamos o revisamos a quién se le aplican estas sanciones, pues resulta, por ejemplo, de 69 multas que se aplicaron en este periodo de tiempo, 63 se aplicaron en el 2018, ¿sí?, 57 a los ayuntamientos. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento que cambian los ayuntamientos, empezamos a ver estos picos de sanciones y si regresamos, digamos, a la base del por qué la ley contempla una herramienta coactiva, pues la idea es poder implementar el principio de transparencia.
Pero si analizamos el contexto de Sonora, vemos que hay 72 municipios, de los cuales hay muchos muy pequeños, con ciertas limitaciones en su administración, en sus unidades de transparencia. Lo que está ocurriendo, o lo que podemos llegar a ver, y que abre, digamos, este capítulo, es cómo estas herramientas coactivas en realidad, pues de alguna manera están sancionando la inexperiencia o la incapacidad de los ayuntamientos entrantes, y sobre todo seguramente de los ayuntamientos chicos, ¿no? Por decirlo de una manera, acorde a la cantidad de población. Entonces, pues entendiendo la idea, digamos, o el fin último de promover la transparencia como un pilar del quehacer público, pues sería importante reflexionar si realmente vale la pena ampliar estos supuestos de sanción, ampliar las herramientas coactivas, y si realmente se están aplicando de tal modo que garanticen que la transparencia se convierta en un principio y un pilar del quehacer público en Sonora. Y pues no solamente una barrera o un lugar en el que estén tropezando constantemente, por ponerlo en algunos términos, quienes tienen menor capacidad para atender todas las obligaciones que implica el tema de la transparencia, ¿no? Entonces, por mi parte, pues ahí va la invitación. Es un tema que a lo mejor se carga un poco a la vertiente jurídica, que pues, expresamente así fue pensado, pero nos lleva a repensar y replantear el cómo se formulan las políticas públicas y cómo el ordenamiento jurídico que acompaña la implementación de estas políticas tendría que considerar y tendría que ser flexible y adaptarse para poder conseguir el fin último, ¿no?, de la política, y que no sea, como percibo y como planteo yo en este capítulo, un entorpecimiento para algunos de los sujetos obligados, que cumpla como tal la coacción con la función de garantizar que se cumpla lo que establece la ley, que en esencia pues es garantizarnos a todos nuestro derecho de acceder a la información pública. Entonces, por mi parte es todo. Muchas gracias, maestro Manuel. Destacar y agradecer el esfuerzo de quienes nos están acompañando y a quienes están conectando a través de las redes sociales. Por supuesto, agradecer la presencia de nuestro rector del Colegio de Sonora, de las colegas y los colegas profesores, órganos internos de control de distintas entidades, la Secretaría de la Contraloría, por ejemplo, el propio Colegio de Sonora, unidades de transparencia, vicecónsul, muchas gracias también por estar, el director general de Contabilidad Gubernamental, y sobre todo también hablando del esfuerzo que implica la presencia aquí, a la coordinadora general de posgrado del Colegio de Sonora, que hoy cumple años, pero pues está sacrificando su pastel y está aquí acompañándonos en la tarde. Entonces, pues muchas gracias también a ella. En la tercera participación le cederé el uso de la voz a Lourdes Encinas Moreno. Ella es licenciada en Periodismo por la Universidad Quino, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por el Colegio de Sonora, periodista y escribana con amplia trayectoria en distintos medios de comunicación e incursiones en la academia, enfocada a la investigación de temas de género, política, derechos humanos y justicia abierta. Es autora del libro 49 razones para no olvidar, una investigación periodística sobre el caso de la guardería ABC. Lourdes. Muchas gracias. Quiero antes primero hacer un agradecimiento al doctor Víctor Peña por coordinar este esfuerzo que pues no es sencillo, lleva su tiempo, pero además es importante que el tema de transparencia, de rendición de cuentas, se mantenga vigente tanto en la discusión pública como en los estudios desde la academia. Y también una felicitación a mis compañeras y a mis compañeros que participan en este libro, porque bueno, también cada uno de estos capítulos lleva un trabajo de investigación y de documentación importante. En mi caso, el capítulo que yo aporto tiene que ver con la transparencia en el Poder Judicial y se deriva un poco de la investigación que yo realicé para la tesina de mi maestría que estudié también aquí mismo. Y yo me quise enfocar en lo que tiene que ver con el Poder Judicial y la justicia abierta, porque de los tres poderes que integran al Estado mexicano, el judicial siempre ha tendido a ser el más reacio a abrirse por la naturaleza propia de su actividad, pero también porque hay una cultura de secretismo muy, muy arraigada. Y hay una máxima una máxima histórica, yo creo que manejan
ahí, y que dice que los jueces o los juzgadores solamente deben hablar a través de sus sentencias. Entonces, siendo así, pues hay que estudiar y analizar qué se está haciendo con la publicación de las sentencias, que es precisamente el tema al que yo me enfoco en este capítulo. Me voy a enfocar únicamente en lo que tiene que ver ya con la reforma estatal, porque ya mis compañeros ya dieron un buen preámbulo sobre la evolución desde la reforma constitucional de 2014. Entonces, derivado precisamente de esa reforma, es que yo planteo aquí en mi capítulo que si en lo que tiene que ver con la obligación específica de la publicación de sentencias de los poderes judiciales, sí hubo un retroceso en la reforma de 2004 a nivel general y de 2006 a nivel estatal. Y hago un breve recuento. En la primera ley estatal que tuvo Sonora en 2005, se estableció que el Poder Judicial del Estado, a través del Supremo Tribunal de Justicia, debía publicar todas las sentencias que hubieran causado estado o ejecutoria, es decir, que ya quedaran firmes y no pudieran ser modificadas en una instancia superior. Y si bien no especificaba que todas las sentencias, tampoco decía unas y otras no. Entonces, eran sentencias que hubiesen causado estado. Cuando se hizo la reforma en 2016, se le agregó, derivado de la reforma general, una limitante que decía que se debían publicar las sentencias consideradas de interés público o, en el caso de Sonora, relevantes. Sin embargo, en ninguna parte de la ley se estableció que era interés público, no hubo una definición estandarizada para todos los poderes judiciales sobre qué se iba a entender por interés público. Entonces, lo que se estudió al respecto es que finalmente se convirtió en una limitante porque ponderaba una sentencia sobre otras y dejaba a criterio de cada poder judicial qué sentencias podía publicar o no. ¿Y qué ocasionó esto? Pues ocasionó que cada poder judicial de los estados y en el federal pues publicara prácticamente lo que consideraron. Quedó básicamente a su criterio. Algunos no publicaron ninguna sentencia porque pues podía justificarse en que no se consideraba de interés público. Pero lo que dictan quienes se dedican al estudio del derecho y quienes se dedican al estudio de la transparencia es que todas las sentencias deben de considerarse de interés público porque todas y en cada una de ellas, desde la primera instancia, las que llegan hasta la Suprema Corte, brinda elementos para el análisis jurídico, brinda elementos para analizar el comportamiento de las personas juzgadoras, porque en algunos casos juzgan de determinada manera y en otros no, establecer si hay algún tipo de patrón, por qué algunos casos se revierten en una instancia superior o por qué no, o por qué se sostienen. Entonces, llegan a atender un aspecto pedagógico, pero también de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Entonces, al ponerle una limitante, se limita también esa actividad. ¿Y qué pasó? Que desde la sociedad civil organizada y desde la academia se impulsó una nueva reforma a la reciente que se había aprobado para quitar esa limitante y que se publicaran todas las sentencias que emitan los poderes judiciales, el federal y de los estados, que eso ocurrió en el año de 2020 a nivel general y en el 2021 a nivel estatal, con estableciendo también que todos los poderes judiciales tuvieran un buscador de sentencias en sus portales de web, porque antes de eso buscar una sentencia era verdaderamente una cosa, una aventura gigantesca a veces, porque tendrías que tener muchos datos que si no eres parte de un proceso judicial, pues no los vas a tener, ¿no? Y hay casos que son de interés muy generalizado a los que quieres tener acceso, o hay temáticas a las que por un interés académico quieres investigar, y si no tenías la fecha de la resolución, el número de expediente, en qué juzgado, pues era básicamente imposible. Entonces ya lo tiene el Supremo Tribunal en su portal de internet. Nada más que no tiene archivo histórico, ¿no? Es a partir de 2021, pero bueno, ya hay una manera de buscar y de encontrar las sentencias. Entonces, en este breve repaso que hago en el capítulo, paso a concluir que en esta reforma de 2016 hubo un incumplimiento al principio de progresividad en cuanto a esta obligación específica del Poder Judicial, porque hubo una limitante que la ley anterior no tenía. Entonces, si algo deben tener los derechos humanos es un sentido de protección amplia que vaya mejorando, que vaya avanzando en el tiempo y que no vaya para atrás y después tenga que venir una nueva reforma para subsanar
el retroceso que se tuvo en el anterior. Otro aspecto importante aquí a resaltar es una omisión del Instituto Sonorense de Transparencia como órgano garante en cuanto a la actualización de los lineamientos técnicos generales, porque desde la primera ley de transparencia en 2005, después en la reforma de 2016, se estableció que los órganos garantes deben de tener criterios para estandarizar cómo los sujetos obligados presentan la información, pero son criterios, son unos estándares que no pueden estar por encima de lo que dicen las leyes, ni pueden exigir más de lo que las leyes exigen. Entonces, en este caso, los lineamientos del ISTAI quedaron prácticamente igual a como estaban desde 2005 en cuanto a este punto, ¿no? De la publicación de sentencias, que todavía hasta ayer lo revisé y todavía dicen que deben de publicarse las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y eso es una acotación que ya no tiene la ley desde 2016, y por lo tanto hago referencia ahí también a un caso similar que se planteó en el órgano garante de Zacatecas, que como un litigio estratégico se llevó a la Suprema Corte de Justicia a través de un amparo. Y ahí determinaron que pues había en ellos un vicio de inconstitucionalidad, precisamente porque establece parámetros que van más allá de lo que la ley establece. Entonces, esa omisión es atribuible al órgano garante. Y en cuanto a lo que tiene que ver ya con el cumplimiento específico del Supremo Tribunal de Justicia, yo creo que pasa lo que pasa con el resto de los sujetos obligados que se plantea en los diversos capítulos de este libro. Hay una tendencia a cumplir con lo mínimo exigible y muy pocas veces se va más allá. Muy pocas veces se hace un esfuerzo y se habla en términos de transparencia proactiva, tanto en este como en este caso, en otros casos, ¿no? Incluso en algunos casos, como plantea Manuel, pues es falta de capacidad institucional. Pero en muchos otros casos yo creo que es falta de voluntad, de mucha voluntad de hacer las cosas, porque hay en otros lugares, en otros países, en caso específico de Costa Rica, que siempre traigo a colación, que Costa Rica, el Poder Judicial de Costa Rica es un ejemplo en cuanto a transparencia y justicia abierta a nivel internacional, es el ejemplo. Y Costa Rica tenía algunas ciertas regulaciones respecto a acceso a la información y transparencia, pero apenas en 2022 promulgó su primera ley de transparencia. Entonces, todo se hizo pues con voluntad de hacer las cosas. Ya para cerrar, quiero nada más traer un comentario, no exactamente bien en el libro, pero está relacionado, y es que hubo un caso en el 2002 en Estados Unidos que tuvo que ver con cuestiones migratorias y en el cual se le pidió al juez que llevó el caso que tuviera en secrecía la resolución que emitió, y el juez dijo que no. El juez dijo que no, que las sentencias deberían de ser públicas porque la democracia muere en la oscuridad, que es ahora el lema que lleva el Washington Post. Y traigo esta colación porque tendemos a pensar en democracia nada más en términos electorales, y justo ante el evento que estamos próximo electoral, pero la democracia va más allá, e instrumentos como las leyes de acceso a la información, como las instituciones garantes para su cumplimiento, la rendición de cuentas, la coparticipación, son pilares también que abonan a un Estado democrático. Entonces, de ahí la importancia de no perder de vista estos temas y no seguir estudiándolos, usando los instrumentos, porque también ha pasado que terminamos usándolos quienes tenemos algún tipo de interés nada más en el tema, pero se quedan muy lejos de que haya un interés general. Entonces, la combinación de falta de voluntad y poco uso, pues hace que los avances no sean como hubiéramos esperado. Y con eso concluyo. Muchas gracias, estimada. Agradecerles a ustedes más bien la oportunidad de poder tener y esta paciencia de poder trabajar a lo largo de un año este libro. Por supuesto, agradecer al gran equipo de publicaciones del Colegio de Sonora, y destacar aquí que justamente ya cuando estábamos platicando la manera en la que estábamos concibiendo el producto,
llegamos al tema de la portada y ahí quiero destacar, ese es un detalle de una pintura, de un trabajo de Ethel Cook, quien nos facilitó esto, porque justamente cuando hacíamos ese balance de la transparencia, como esta gran metáfora muy simple de decir el gobierno dentro de una caja de cristal, ¿no?, que simplifica todo, a 10 años de la reforma del 2014, a 20 de que el tema está en la agenda y en los discursos, decíamos, ¿cómo podemos representar a la transparencia? Y este detalle de algo así como medio extraño, medio envuelto, medio como que hay que tratarle de averiguar, nos pareció una forma de transmitir de lo que aquí se ha platicado en 3 probadas, en 3 capítulos. Hay otros 5 y aquí tenemos a 2 autoras y a un autor que nos hablan también de otros temas. Y sin más, quisiera pasar, si hubiera algún comentario, alguna duda aquí a nuestras invitadas, a nuestros invitados. En redes, saludar a Marta Ordaz, que está conectada, a Nancy Cáñez, a Oscar, que también está aquí, pero también está conectado. Por eso tenemos bastante gente conectada en redes. Es broma. ¿Algún comentario? Si no fuera así, entonces agradecer a Lourdes, a Tere, a Manuel y a todos. Perdóname, colega. A sus órdenes. Bueno, no. Sí, porque Parece que está prendido. ¿Sí se oye? Pues sí se oye. Sí se oye. Bueno, sí. No es mi campo, no es mi tema. Si no fuera porque la maestra Leticia tuvo que hablar de migración, ¿verdad? Entonces, ahí va con unas reflexiones que he puesto, porque me parece muy interesante el tema, y me dan ganas de estudiar ahí en el área de política pública, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. Decía la colega que hay una cultura de secretismo en algunas dependencias o en algunos poderes. Sí. Uno de las áreas donde hay demasiado secretismo, porque hasta en el secretismo hay niveles, ¿verdad?, es en las instituciones que trabajan directamente con las personas migrantes internacionales. INM, Guardia Nacional. Algunos estudiantes de maestría y doctorado han solicitado solicitudes de transparencia, valga la redundancia, en temas como elementos de la Guardia Nacional o del INM acusados de violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Número de niños, niñas y adolescentes que han sido detenidos por la Guardia Nacional o el Instituto Nacional de Migración, etcétera. Es un tema álgido donde se sigue recibiendo los resultados de esas solicitudes, sin embargo, trastoca y es bien diferenciado en relación a lo que las instituciones directamente cuando vas a campo te dicen. Entonces hay una contradicción, ¿verdad? Y me gustaría saber cómo se solventa o qué mecanismos jurídicos o etcétera existe cuando una cosa es el papel que te llega con los resultados y otra cosa es cuando vas a la institución misma y te dicen otro tipo de números, ¿verdad? Ese es algo, una inquietud que tengo. Otro comentario es la ley de acceso o la ley de transparencia solo para los mexicanos? Es pregunta. Si es así, y acaba de decir la maestra Leticia que la democracia muere en la oscuridad y que la democracia va más allá, ¿verdad? Abona un Estado democrático. Entonces, ¿está diseñada solo estas leyes para las personas que nacieron, crecieron y murieron aquí en Sonora? Hay un enfoque intercultural, multicultural. Estamos muy lejos para construir una ley de transparencia de carácter transnacional o binacional, siendo un estado fronterizo donde hay miles y miles de personas que transitan o que radican ya aquí, ¿verdad? Aquí en Sonora. Entonces se me hacen reflexiones interesantes solamente, ¿verdad? Nada realmente que sustente estas reflexiones, pero me salieron al vuelo en relación a los comentarios que hicieron. Muchas gracias.
Gracias a usted por los comentarios. Pues todo el tema que tiene que ver con impartición de justicia, con seguridad pública, como lo mencionan los de la Guardia Nacional y ese tipo de instituciones, pues justamente son las que tienen más difícil acceder a su información. En ciertos casos la ley les obliga a publicar o a tener de manera accesible esa información, pero en otros casos, pues bien sabemos que no, o con ponerle el sello de seguridad nacional, pues ahora estamos teniendo también ese problema. Ese es un obstáculo que estamos teniendo porque a veces no se justifica o no se explica hacia afuera por qué se le considera seguridad nacional y por qué no se puede tener acceso. Por otro lado, no es necesario tener condición de ciudadano o de ciudadana para solicitar información. El acceso a la información, el derecho a saber, está garantizado en la legislación internacional. Entonces, no hay necesidad de tener condición de ciudadano o de ciudadana. Y la otra parte se la dejo al doctor Peña. Gracias. Bueno, sobre esto mismo también yo justamente el tema del derecho de acceso a la información como un derecho humano, justamente como nos decía Lourdes Encinas, no está supeditado a la condición de nacional. Es cualquier persona, incluso, y esto, digamos, se repite siempre cuando se habla de esto, no se tiene que acreditar un interés jurídico para poder solicitar información, para poder conocer esa información. Y entonces, si lo consideramos como un derecho humano, pues tiene presencia en, digamos, el mundo. La diferencia, me parece, ya un poco tratando de bordar más fino, es en la manera justamente en la que existen los instrumentos para garantizar el ejercicio de acceso a la información. México, desde principios de este siglo, innovó, y algunos dicen que para bien y otros dicen que para mal, pero innovó en la manera en la cual se instrumentó el derecho de acceso a la información, y eso fue a través de órganos garantes. Específicamente en México tenemos un diseño que es, digamos, mixto y es complejo, porque tenemos una organización, o tenemos organizaciones que son exclusivas, que son especializadas, que se dedican a la promoción, pero también a resolver controversias en materia de acceso a la información, y por si fuera poco, además, en materia de protección de datos personales. Entonces tenemos organizaciones que son autoridades constitucionales en dos materias, que son dos materias que funcionan diferente. Por ejemplo, para leer un poco más sobre datos personales, en este libro Liliana Bringas escribe un texto sobre lo que implica para el estado de Sonora. Tenemos un organismo como con dos cabezas que ven dos temas diferentes y que promueve y al mismo tiempo, digamos, sanciona en el caso de que no se esté vigilando. Eso, por ejemplo, no sucede en Estados Unidos. Estados Unidos, aunque tiene, digamos, normatividad alrededor de la libertad o del acceso a la información, la excepción es tener un organismo que procura eso. Se lleva más bien a través de oficinas administrativas o a través de instancias jurisdiccionales. En teoría, debiéramos pensar que en México debería ser mucho más amigable el sistema para poderse inconformar, precisamente cuando existen estas discrepancias. Debiera ser más sencillo poderse inconformar y poder recurrir la información que se le presenta. Y debería ser más sencillo porque el órgano garante no es un tribunal, no está especializado, y debiera de tener una cara mucho más, digamos, más humana, menos técnica, menos jurídica. La evidencia, sin embargo, nos ha mostrado de que no necesariamente es así. A veces la especialización que se tiene, por ejemplo, en este tema en Estados Unidos, hace que funcione más rápido y mejor, pero bueno, depende mucho de los casos concretos. ¿Alguna otra por acá, don Mario? Bueno, gracias. Primero felicitar a los autores, al coordinador. Lo que callan los coordinadores, todos los que hemos hecho, sabemos que tiene su complicación y su gracia, así que felicidades. Te quería hacer dos preguntas. Una a la maestra Lourdes, porque me pareció muy interesante esto que reflexionaba sobre Costa Rica y México. Si entonces, o sea, si es un tema, nuestra falta de interés por la transparencia es un tema
del diseño de las instituciones, es un problema del funcionamiento de las instituciones, o es un problema casi, como diría el expresidente Peña Nieto, cultural, de que nosotros no nos gusta rendir cuentas, pues, o sea, hay una cuestión de que entendemos que el funcionamiento del gobierno es una cuestión donde cada uno debe de su propio reino y yo no le digo a nadie lo que hago. Si es una, ¿cómo, qué, o sea, ¿dónde está el problema? Pues, ¿por qué tenemos esta reticencia, al parecer social? Porque no creo que sea solo de los funcionarios, sino supongo que puede ser un problema como de cultural, pues, ¿no? De cómo entendemos esto. Pero bueno, quisiera escuchar a usted. Y segundo, para el que quiera, en sobre este gobierno federal hubo, pues desde la oposición, una gran campaña de que este gobierno era mucho menos transparente o que le gustaba menos la transparencia que a los anteriores. Y pues ustedes que saben del tema, quisiera ver sobre su reflexión, si es cierto o no que este gobierno este gobierno que termina federal es más reticente a la rendición de cuentas que el anterior, es igual, en realidad no, es solo una cuestión aparente o es una tendencia de no rendición de cuentas o todo lo contrario, ¿no? Para, digamos, uno que no es experto del tema, saber qué piensan ustedes. No más eso, gracias. A ningún gobierno le gusta la transparencia, a ninguno. Lo que pasa es que hay determinados momentos, por ejemplo, el tema de la transparencia tuvo su momento en el que era parte de la conversación en todas partes, y tuvo su momento, por ejemplo, cuando el presidente Obama lo impulsó en Estados Unidos, y a partir de ahí ya se desprendieron, cuando a través de la Agenda 2030 de la ONU se hicieron compromisos también de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas. Un poquito más para acá, cuando se empezó a hablar de Estado abierto, de Parlamento abierto, de la cocreación, y así ha tenido sus momentos. Entonces, en algunos momentos hay que ser parte de la conversación, y se ha sido parte de la conversación. Y después, yo creo que estamos ahorita en uno de esos momentos en los que no gusta hablar de eso. Y yo en lo personal, yo sí considero que este gobierno en lo particular ha sido de los que menos les gusta hablar del tema y los que más ha reservado, por ejemplo, información a través de la justificación de que es de seguridad nacional, cuando pues es presupuesto de obras públicas. Entonces, ¿qué tan seguridad nacional? Y respecto a la primer pregunta, si es falta de voluntad o de cultura, yo creo que es una mezcla de todo. Yo cuando estaba preparando mi intervención para esto, dije, bueno, yo siempre hago el señalamiento de que falta voluntad por parte de los sujetos obligados para cumplir con temas de transparencia, o cumplen con lo mínimo posible para no caer en observaciones. O muchas veces, si se da mucho en esto en los congresos, cuando se hace en Parlamento abierto, pues muchas veces son ejercicios de simulación en los que realmente las aportaciones de las personas no son tomadas en cuenta a la hora de aprobar la ley. Entonces, eso por un lado, falta de voluntad y simulación. Pero por el otro lado también hace falta usar los instrumentos que tenemos, y ahí yo creo que es una combinación tanto de desconocimiento, porque habrá muchas personas que no sepan que existen esos instrumentos y que se pueden utilizar para cosas que a veces no imaginamos, pero por ejemplo se pueden utilizar el acceso a la información hasta para pedirle al Seguro Social un reporte de todas las semanas que tienes cotizadas. Y si no te lo contestan, en los formatos que tú se los pides, pues puedes recurrir ante el órgano garante y así, irte a diversas instancias. Pero pues tampoco a los sujetos obligados les gusta informar que esas cosas se pueden hacer. Y a veces tenemos órganos garantes que están haciendo muy poco por garantizar precisamente el acceso a la información, o que esto se sepa, que esto se conozca, porque parte de lo que aquí pueden encontrar que tiene que ver, por ejemplo, lo que abordaba Manuel de la capacidad institucional de los municipios, y los municipios pequeños a la hora de responder, pues es que les falta capacitación. Les falta mucha capacitación. Entonces, el órgano garante da la capacitación que mínimamente exige la ley, pero después, ¿qué? Entonces yo creo que es una combinación de todo eso que usted mencionó, todo confluye. ¿Alguien más? Que hay una pregunta. Pero es para los que están allá. Perdón. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar,
toda esta historia que mencionan, ¿no? De que hay una ley primero, no sé en qué año, 2005 por ahí, y luego hay reformas. Entonces, eso lo impulsa a alguien, ¿no? O sea, esa historia de reforma tiene que haber una presión constante, ¿no? Para que se vayan dando los cambios. Entonces, yo quería preguntar, ¿quiénes han sido los principales actores que han impulsado el origen de la ley y luego las reformas? Porque por lo mismo que ustedes mencionan, de que por naturaleza los gobiernos no tienen intención de generar esa transparencia, pues eso lo haría pensar a uno que no fueron los gobiernos los que en sí mismos promovieron esto, ¿no? Debe haber habido presión, pienso yo, por ejemplo, de los periodistas, ¿no? Creo que el periodismo es uno de los ámbitos que podría estar interesado en ese acceso a la información para poder hacer investigaciones. Pero eso quería preguntarles, ¿quiénes son los principales actores? Porque el ciudadano común no está, en general, ¿no? La mayoría no está pensando en decir, hoy voy a averiguar cuáles fueron las últimas 10 sentencias del juzgado tal, ¿no? O sea, alguien está interesado y no es el ciudadano común. Entonces, ¿quiénes han sido? ¿Alguien quiere un evento? Bueno, ¿por nombre y apellido o así en general, mi estimado? Ahí va. Por abecedario. No, por Formato. mira, bueno, como diría Lino, ahí va mi verdad. Por supuesto, no es una historia lineal. A nivel nacional, la versión general nos habla de que este asunto empieza con lo que se conoce como el Grupo Oaxaca, que es academia y medios de comunicación reunidos en Oaxaca, que empiezan con actividades y eso, hace que el ambiente sea propicio y coincida con una alternancia en la presidencia de la República y que eso ahí empuje el tema, ¿no? Esa es como la historia general que se cuenta mucho. Eso, puede ser así, en el orden de lo federal. En los estados sucedió diferente. En los estados, salvo algunas excepciones en donde, y aquí Sonora pudiera yo contarla como una excepción, en donde se tuvo una organización muy enterada de lo que estaba sucediendo a nivel nacional y que empujó el tema, me refiero a Sonora Ciudadana, pero en el resto del país, a nivel subnacional, más bien sucedió lo contrario, más bien fueron desde los gobiernos los cuales veían que había una tendencia y que era un tema, interpretación mía, al que era políticamente correcto entrar. Y entonces sucede, o yo ahí explicaría por qué en el orden nacional, o parte de la historia, en el orden nacional tenemos una ciudadanía muy activa, muy enterada y además profesionalizada en el tema de acceso a la información, y en los estados, salvo algunas excepciones, quizás en Jalisco y en Guanajuato, tenemos más bien el esfuerzo desde lo público y de repente ahí, algunos esfuerzos ciudadanos aislados que no terminan de trascender más allá de los liderazgos específicos. Luego, entonces, por ejemplo, eso sucede, yo divido la historia en tres grandes momentos, del 2000 al 2006, que es cuando hay una efervescencia en los temas de acceso a la información y entonces tenemos la ley federal y tenemos una efervescencia de leyes estatales en donde, lo divido en dos, hubo unos estados en donde hubo una competencia para tener la mejor ley, es decir, la ley con menos tiempo para responder solicitudes, para publicar más información. Es decir, sí hubo desde los gobiernos casos en los cuales se innovó y hubo otros que un poquito en ausencia de una referencia nacional o de una obligación nacional, buscaron el mínimo esfuerzo posible, ¿no? Que creo que también Sonora ahí cabe en ese caso, en esta primera etapa. Luego, a partir del 2005, 2006, se habla mucho de un piso mínimo, que es una primera importante reforma del artículo 6º constitucional, en donde se establecen en el 6º constitucional algunos requerimientos mínimos y va estandarizando lo que sucede a nivel legislativo y en los órganos garantes en todos los países. Yo creo que a partir de ahí veo mucho la promoción y la intervención, sobre todo de la academia, que empezó a empujar el tema muy de la mano con Congreso de la Unión. Por eso decía así, con nombres o apellidos, porque son identificables. Incluso ahí, a lo largo del tiempo se puede identificar
lo que fue el trabajo muy fuerte en materia de transparencia y luego el trabajo muy fuerte de lo que fue de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que es como otra oleada, y detrás de esto, pues digamos, el diseño y la propuesta y el seguimiento de lo que se construye y lo que ahora entendemos como el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pues básicamente, digamos, para ponerlo de una forma muy ilustrativa, surge de los mismos escritorios, ¿no? Que justamente en la entrada de este gobierno digamos, la versión en contra de lo que se trabajó desde el CIDE específicamente, y cómo los académicos que empujaban mucho este tema dejaron de pertenecer al CIDE y se fueron a la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, pero sí está muy identificado quiénes son las personas, los hombres y las mujeres que han promovido este asunto, que medio se pierde porque luego a lo largo del tiempo el discurso ha sido justamente que a la transparencia deberíamos de estar todos interesados, pero que también me parece presenta una distancia tremenda con la realidad, porque finalmente el hacer solicitudes, el estar enterado, pues tiene, digamos, costos de oportunidad. Una persona normal, como bien comentabas, no anda preocupado por las últimas 10 sentencias o no anda pensando en, ¿no? Entonces, tiene que haber, creo yo, como una localización muy específica de un interés muy particular y de un beneficio de ejercer este derecho, ¿no? Entonces, pero entonces por eso se pierde. Pero sí hay forma de identificar muy claramente quiénes son las personas que estuvieron detrás de todo esto. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Bueno, a quien pudiera arrojar luz, ya se ha mencionado en varias ocasiones esta etiqueta, ¿no?, de seguridad nacional, y pues la pregunta que me aflora sería si hay un debate público respecto a esta, pues digamos, obstáculo para la transparencia, de existir un debate respecto a esta etiqueta que se está utilizando para no acceder a cierta información, en qué momento está, cuáles actores, si es que existe, y bueno, cuál es su opinión al respecto, ¿no?, en ese sentido. A quien pueda, quiera. Ahí les voy. Sí, bueno, es un debate y yo ahí lo identificaría como una de las ventajas de la forma en la cual está diseñado el sistema mexicano y la existencia y la importancia de tener un órgano garante o órganos garantes al respecto. La receta básicamente es que siempre que uno tenga una respuesta insatisfactoria a una solicitud de información, puedes acudir a tu órgano garante. Y cuando la respuesta que te genera insatisfacción es alrededor o es, digamos, de reservar la información bajo el tema de la seguridad nacional o la seguridad pública, pues uno pudiera acudir, y ahí es donde se hace un debate. Quizás yo no identificaría un gran debate nacional alrededor de eso, pero sí en casos muy concretos y en momentos muy coyunturales, por ejemplo, alrededor del Tren Maya, ¿no? Un poco lo que nos decía la maestra, en qué momento la obra pública deja de ser obra pública y se convierte en secreto de Estado. Ese fue un gran debate que se dio alrededor de las discusiones y las resoluciones del INAI, y me parece que la manera más práctica para acercarse a ellas, para, digamos, tener así elementos, es a través del buscador de la propia página del INAI, en donde uno puede buscar en un menú que se despliega en la parte de arriba, en donde dice Conócenos, ¿no? Luego uno encuentra las resoluciones del Pleno del Instituto Nacional, y ahí puede uno buscar con motor de búsqueda por palabra clave las resoluciones del órgano garante y poner ahí seguridad nacional, y ¡pum!, te va a salir un montón de información que justamente da cuenta de cómo no es tan sencillo o no ha sido tan sencillo poder encontrar los límites de estos temas, ¿no? Buenas tardes. Muy buenas. Pues encantada con el producto del libro. Quiero agradecer al doctor Peña también. Mi tema es tal vez distinto a lo que se ha hablado comúnmente. El mío tiene que ver, pero con la eliminación de datos personales. Otro extremo de la transparencia o de los temas que ahorita se están discutiendo. Sin embargo, me gustaría saber, ya que tenemos estas limitantes
sobre la transparencia y que en realidad nos pueden dar pie a pensar en la opacidad por esos temas sobre seguridad nacional o disfrazados de esa etiqueta, o bien en el tema de las sentencias del Poder Judicial. Si en todo esto, y más allá de los recursos disponibles de los órganos garantes, cuando ya tenemos que ir a autoridades más arriba, la solución sería realizar estudios de ponderación y recursos de mucho mayor calado, inclusive en instancias internacionales, para saber si en realidad estamos hablando de un tema de seguridad nacional. ¿Qué es lo que quiero decir? El realizar un estudio, como en el caso del tema que yo publiqué, en el que tendría que ponderar el derecho a la información, o bien el derecho a la protección de datos personales en el caso de la cancelación y la oposición y estos recursos. Pero ahora en el tema de la transparencia, si yo me voy y recurro a un amparo o si me voy a una institución internacional, ¿cuál sería su recomendación, doctor Peña, para realizar una ponderación que supere a la seguridad nacional que está propuesta en cada respuesta que nos quieren dar los órganos garantes? Gracias. Y luego me la tiró directo, ¿verdad? Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias por la pregunta. Honestamente no tendría yo ahorita posibilidades de articular una respuesta completa, porque das, me parece, justamente en el clavo de algo que me parece incluso desde el estudio del derecho no se puede resolver. O sea, cómo confrontas o cómo ponderas diferencias entre dos, derechos fundamentales, ¿no? Entonces, más bien, tomaría nota y me lo dejas de tarea, porque si de otra manera no podría yo entrarle en este momento, honestamente, pero este tema del doctor. Ándale. Ahí está. Ahí viene Manuel, venga. Un pequeño paréntesis nomás, pues el derecho frecuentemente encuentra esas situaciones, ¿no? Que no puede regular absolutamente todo. Entonces, a lo mejor al momento de crear la ley y establecer la figura de la reserva por seguridad nacional, no es el concepto, pues por ahí, se escapa de la legislación una mente perversa, ¿no? Que busque utilizar justo la figura que tenía una intención o un fin de preservar, pues eso, ¿no? La seguridad nacional en algunos casos concretos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que, si queremos acotar más el concepto y establecer los supuestos muy específicos, lo que ocurre es un efecto que puede ser en algunas otras situaciones perjudicial. Si está muy delimitada la norma, hace que se nos escapen casos de la realidad, y si es muy amplia, hay que tener mucho cuidado en quién la está interpretando y aplicando. Entonces es como un margen ahí de discrecionalidad que recae en la autoridad a la que le compete, y que pues nos remite a lo que comentaba ahorita Lourdes, ¿no? De voluntades y de intenciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, ni siquiera hizo falta una norma para que la autoridad, bueno, ese es el caso, ¿no? Que no hubo falta como tal un ordenamiento normativo, porque había voluntades. Entonces el tema aquí con las leyes, pues es eso, no pueden regular absolutamente todas las situaciones de la vida cotidiana, y nos dejan esos pequeños espacios, y los vamos a encontrar en todo el ordenamiento legal, ¿no? El tema aquí es, pues, por qué la autoridad y qué tipo de autoridades tenemos, ¿no? Que hacen este uso perverso de las figuras que la ley contempla. Pues muchas gracias. Vamos a dejarla ahí, porque si no van a empezar las preguntas más difíciles y vamos a batallar para eso. Y vamos a compartir el video con el que empezamos, pero como tenía una música muy siniestra, no quisiéramos que les diera pesadillas. Pues muchas gracias a todas, todos. Cierras.
Bien. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron de manera presencial y también a quienes lo hicieron a través de redes sociales. Les recordamos que tanto en redes sociales como en la página institucional del Colegio de Sonora se encuentra la agenda de eventos y todas las actividades institucionales que se llevan a cabo para que consulten el sitio web www.colson.edu.mx. Gracias por acompañarnos. Y bueno, aquí de manera presencial está al fondo de aquí del auditorio de posgrado la mesa de publicaciones, donde podrán adquirir la obra a un precio de introducción de 150 pesos para quienes nos acompañen y aprovechen aquí a los autores y coordinador de la obra. Muchísimas gracias y buenas tardes.